Hola, hola, bienvenidos a Hablando Claro, el podcast donde desmenuzaremos los errores de lógica y las falacias que circulan por la web. Hoy tenemos un tema de lo más interesante porque vamos a hablar sobre las falacias más comunes que encontramos en internet, ya sea en las redes sociales, en debates o incluso en nuestras conversaciones diarias. Es más fácil caer en una de ellas. Soy John y estaré acompañado por mis compañeros Alejandro, Arnold, Pumita en esta interesante conversación. Vamos a empezar con una de las falacias más comunes, la ad hominem. ¿Qué significa esto? Bueno, se trata de atacar a la persona que hace un argumento en lugar de refutar el propio argumento. A veces, al no tener un argumento sólido, las personas recurrimos a lo personal. Por ejemplo, en las redes sociales encontramos comentarios como este: Mark Zuckerberg arruinó Instagram, es un narcisista tacaño que prefiere usar inteligencia artificial en lugar de emplear humanos. Este comentario se enfoca en atacar a la persona Mark Zuckerberg y sus decisiones empresariales, sin ofrecer una crítica sustantiva sobre Instagram como plataforma. Aquí lo que hace es descalificar a la persona, pero no el argumento ni la acción en sí. Este es un clásico ejemplo de ad hominem. Exacto, Alejandro. Y acá hay otro caso de ad hominem, donde se cuestiona a Zuckerberg con frases como esta: Zuckerberg es un ladrón sin talento que roba ideas y datos. De nuevo, estamos viendo que se está atacando a la persona que es Mark Zuckerberg, porque no ofrece un argumento válido sobre las decisiones comerciales en Meta y sobre él. Es una manera de descalificar sin realmente aportar algo a la conversación. Y aquí es donde entra la importancia de centrarse en qué se dice y no en quién lo dice. No necesitamos que caiga bien alguien para estar de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas. Ad hominem no tiene cabida si buscamos discutir de forma lógica. La versión correcta para no creer en el ad hominem sería centrarse en los hechos y en el argumento en sí. En vez de decir Mark Zuckerberg arruina Instagram porque es un narcisismo tacaño, podría decir: las nuevas políticas de Instagram han afectado negativamente la experiencia del uso porque priorizan la inteligencia artificial sobre contenido auténtico. Así criticamos la acción y no a la persona, manteniendo una discusión lógica y centrada en el tema. Generalización apresurada. Ahora vamos a hablar de la generalización apresurada, que ocurre cuando sacamos conclusiones amplias a partir de una pequeña muestra de datos o experiencias personales. Por ejemplo, veamos este comentario: curiosamente, muchas personas están muriendo de infartos. Seguro que la culpa es de las vacunas. Este comentario generaliza la idea de las vacunas causan infartos, basándose en una observación personal y aislada. No hay evidencia científica que lo respalde, y es justamente eso lo que convierte a este pensamiento en una falacia. Y lo mismo ocurre con este comentario: mis papás se pusieron la vacuna Pfizer, mi papá tuvo 2 infartos. Esto demuestra que la vacuna fue un experimento. Esto es otra generalización. Se toma una experiencia individual y se asume que es la regla general. Sin pruebas científicas no podemos hacer este tipo de afirmaciones, claramente. Efectivamente, y otro caso claro de generación apresurada se dice cuando: desde que puse la vacuna tengo cansancio extremo. Esto nos traerá muchas enfermedades en el futuro. En esta opinión vemos que de una experiencia personal se pasa a una generalizada, la cual no tiene ninguna base científica, y porque las experiencias individuales no sirven para hacer afirmaciones sobre todo un grupo de personas. Para evitar la generalización apresurada, la versión correcta sería basarse en estudios amplios, en lugar de decir las vacunas están causando infartos porque conozco un caso. Podríamos reformular como: algunos efectos secundarios de las vacunas están siendo estudiados para entender su impacto, pero hasta ahora no hay evidencia que demuestre
un vínculo directo con los infartos. Así evitamos conclusiones apresuradas y nos apoyamos en la investigación científica. Hay un término del ámbito laboral que se está volviendo tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok. Es la renuncia silenciosa o quiet quitting. Pero, ¿de qué se trata? Te lo contamos aquí, no deslices. Este término en español conocido como renuncia silenciosa se ha viralizado en TikTok a través de hashtags y ha causado ruido entre los jóvenes. Aunque tiene una connotación negativa, literalmente no significa renunciar. Básicamente consiste en que los empleados hagan lo necesario en su puesto de trabajo todos los días, es decir, cumplan las funciones para las que han sido contratados. Apelación a la popularidad. Pasamos ahora a la apelación de la popularidad, una falacia que ocurre cuando algo se considera cierto o mejor solo porque es popular. En internet o en TikTok mayormente se anda popularizando muchas frases que últimamente se vuelven viral. La gente lo adopta sin cuestionarlo sobre por qué está en todas partes. Claro, el quiet quitting se ha hecho muy popular. Y aunque pueda ser una respuesta válida para algunos, muchas personas lo adoptan solo porque es tendencia. No cuestionan si no es la mejor estrategia para todos, sino que simplemente siguen lo que otros hacen, basándose en la popularidad del concepto. Esto también se aplica a otras tendencias. En redes sociales podemos observar que si algo se hace viral, muchos se suman a ello, solo porque todos lo están haciendo, sin considerar si realmente tiene sentido o valor detrás. Es como la moda en internet. La versión correcta aquí sería cuestionar la popularidad y evaluar si el concepto tiene valor para nosotros, en lugar de seguir el quiet quitting solo porque es tendencia. Podríamos decir, antes de adoptar el quiet quitting, evaluamos si realmente nos ayuda en nuestra situación laboral específica. De esta manera nos dejamos llevar solo por la moda, sino que tomamos una decisión informada y adecuada a nuestras necesidades. Siguiendo con las falacias, llegamos a la apelación a la emoción, donde se usa el sufrimiento o la angustia para manipular emocionalmente a toda la audiencia. Aquí tenemos un ejemplo claro. El rescate urgente de un perro abandonado. Ayudemos a pagar los gastos médicos. Es imposible no sentir empatía al leer algo tan doloroso, pero no está presentado un argumento lógico. Se apela a nuestra emoción para motivarnos a donar dinero. La apelación a la emoción nos hace actuar impulsivamente. Aunque la situación es triste y conmovedora, es importante recordar que aún nuestras decisiones no deben basarse solo en emociones, sino que también en la reflexión y el análisis. Este tipo de falacias puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas. Para no creer en la apelación a la emoción, la versión correcta sería basar nuestras decisiones en análisis junto con la empatía, en lugar de solo leer. Ayuda urgente para una perrita abandonada. Podríamos decir, es importante apoyar a animales en necesidad. Verificamos si la organización que pide donaciones es confiable para asegurarnos de nuestra ayuda será efectiva. Así actuamos desde un lugar de empatía y racionalidad. Falsa dicotomía. Y para terminar, tenemos la falsa dicotomía, que ocurre cuando se presentan solo dos opciones como si fueran las únicas posibles, cuando en realidad hay más alternativas. Un ejemplo claro lo encontramos en un debate sobre el cambio climático. Para mitigar el cambio climático hay dos opciones: gestionar la radiación solar o secuestrar el CO2. Aquí se nos da la falsa impresión de que hay dos opciones variables, cuando en realidad existen muchas otras alternativas para abordar el cambio climático, como la reducción de emisiones o el impulso de energías renovables.
La falsa dicotomía nos limita a pensar que solo hay dos opciones, cuando en realidad las soluciones pueden ser mucho más complejas y variadas. No todo puede ser blanco o negro. La versión correcta para evitar la falsa dicotomía sería considerar todas las opciones posibles, en vez de decir, para mitigar el cambio climático tenemos solo dos opciones. Podríamos decir, para abordar el cambio climático podemos considerar opciones como reducir emisiones, inventar energía renovable y desarrollar nuevas tecnologías. De esta manera mostramos que existen múltiples caminos para enfrentar un problema complejo. Y esto es todo, llegamos al final de este episodio. Como hemos visto, las falacias están por todas partes y es esencial que aprendamos a identificarlas. Nos afecta en nuestra manera de pensar, argumentar y de tomar decisiones. Es vital cuestionar lo que vemos, escuchar argumentos sólidos y no dejarnos llevar solo por las emociones o lo que la mayoría piensa. La reflexión y el análisis son claves para entender mejor el mundo que nos rodea. Espero que este podcast les haya dado algunas herramientas para pensar críticamente. Recuerden que, hablando claro, no solo es que cuestionar lo que decimos, sino que también argumentamos y defendemos nuestras ideas. Y nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces, no olviden de seguir cuestionando todo lo que ven y escuchan.